Bueno, bienvenido una vez más, amigos televidentes, a este su programa, Visión Económica a las 18 horas. Tenemos algo de qué hablar hoy. Como tenemos a Leo, el economista, yo quisiera que él nos dé la visión de que no es que después que salgamos de COVID, porque eso viene para largo, pero en las próximas entradas de los diferentes sectores, nosotros queremos saber cómo se posiciona la República Dominicana. ¿Qué esperamos nosotros en la economía? ¿Qué esperamos de los gobiernos, de este y del que salga después? ¿Y cómo nosotros vamos a rebasar? ¿Y qué tiempo aproximado? Porque mucha gente está hablando de 15 años. Ayer, cuando yo estaba en una reunión, alguien dijo que en 15 años, como en los años 30, que fue cuando la Segunda Guerra Mundial, que el asunto keynesiano, que no, que lo que era, todas esas cosas. Yo lo que quiero es que en términos llanos, don Leo le diga a todos nuestros televidentes qué esperamos y qué nosotros tenemos como futuro, como nación. Don Leo. Mira, Alejandro, en la ciencia económica existe un área de la ciencia que se llama econometría, que le permite con unos modelos simular situaciones, tomando los datos del presente y proyectándolo, permite que uno pueda un poco proyectar y acercarse lo más posible a situaciones futuras en términos del comportamiento de la economía. Pero dada la situación de que nadie sabe cuándo vamos a terminar con la pandemia, entonces estos modelos pueden ellos hacer su trabajo y hacer las proyecciones y las regresiones y establecer situaciones determinadas, pero desde el punto de vista de la ciencia es un poco difícil que se pueda hacer preciso. Por eso yo cuestioné la metodología que utilizó el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para decir que la República Dominicana no iba a decrecer, que iba a tener un crecimiento cero. Y yo quiero decir que esta pequeña economía es una economía entroncada en las relaciones económicas internacionales y en los acuerdos internacionales más importantes. En este caso, el DR-CASTA con Estados Unidos y Centroamérica, pero que tiene la implicación del TLCAN, que fue el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, como que arrastra de la normativa de aquel acuerdo, también están implicadas en el DR-CASTA. Pero también somos parte del acuerdo de la Asociación Económica entre la Unión Europea y los países Asia, Caribe y Pacífico, es decir, ACP, y eso tiene una implicación. Yo estoy diciendo esto porque si la situación de Europa es como se está presentando, con un decrecimiento promedio de un 10%, y la situación de Estados Unidos no se avisora, incluso en medio de un proceso electoral que se tendrá en diciembre, entonces no hay por dónde ver la posibilidad de que la economía norteamericana se recupere tan rápidamente o de que Europa evite ese decrecimiento que está. Entonces, si esas dos grandes fuerzas económicas y geopolíticas tienen esa situación, nosotros también vamos a ser impactados, obviamente, por esa situación internacional, porque no es solamente que vengan o no vengan a invertir, es que nosotros colocamos nuestro producto en esos mercados, porque nosotros tenemos una diáspora en esos territorios y esas diásporas son el sector económico más rentable de la República Dominicana y el que genera más divisas. Porque el hecho de tú producir 7.000 millones de dólares sin ningún costo, sencillamente la nostalgia de lo que queremos que estén aquí o ellos que quisieran estar con nosotros, eso es una cosa extraordinaria para la República Dominicana y eso no hay manera de cuantificar cómo se va a reducir o se va a incrementar. Se pueden hacer ejercicios, pero nunca será igual que la realidad. Eso por un lado. Por la otra parte, la República Dominicana tiene una gran ventaja, que tú la conoces porque eres parte de eso. La República Dominicana, yo digo, cuando están hablando del sector real de la economía, yo hago un sesgo y me voy
a la economía informal y a la parte formal de la microempresa fundamentalmente, que son el 90 y tanto por ciento de las unidades empresariales de la República Dominicana, y la mayor parte de ellas son informales. El Banco Central no tiene por dónde medir lo que producen y lo que hacen es una estimación. Entonces, cuando ese sector salga a la calle, y ojalá que se pueda controlar el virus, porque cuando ese sector sale a la calle, ese sector dinamiza la economía porque es un ingreso diario, es un recurso monetario moviéndose subterráneamente en la economía sin que nadie lo vea, pero a la hora... Y gastándose diario también, Leo. Obviamente que sí. Entonces, esa es la situación. Ese es el sector que yo creo que deben tomarse medidas para que sean las microempresas. Mira que no estoy hablando de MIPYMES, que la engloba las tres. Yo estoy hablando de una primera estrategia de garantizar que esos padres de familia, esas madres de familia que se ganan la vida en la economía informal y que todos los días en efectivo reciben el dinero con que cubrir los gastos de su alimentación, de su recreación, de apoyar a la familia, ese es un sector que para mí debe ser prioritario, que a la hora, yo digo que ya tiene que serlo necesariamente, pero como vamos a tener un nuevo gobierno a partir del 16 de agosto, entonces yo digo que el gobierno que venga, sea que se quede el gobernante, Partido de la Liberación Dominicana, o que venga la oposición a gobernar, ese sector tiene que necesariamente visualizarse y tratarse de una manera distinta como se ha tratado. Ya estamos en manos de alguien, pero no en el nivel que se requiere por la cantidad que son, porque estamos hablando de más de 1.400.000 unidades empresariales que a la vez son unidades familiares, porque esas microempresas son unidades microeconómicas de empresas, pero unidades familiares a la vez. Y eso ya tú sabes el impacto que eso tiene en la economía. Por otra parte, Alejandro, creo que debemos ser innovadores, debemos ser creativos a la hora de recomponer el modelo económico de la República Dominicana. Porque yo te digo, por ejemplo, ahí está lo que es el movimiento de la economía solidaria. Es un movimiento que va a hacer una inclusión financiera y económica extraordinaria, no solamente en las ciudades, sino que abarca todo el territorio, incluidas las comunidades y las localidades. El segundo sector, por ejemplo, el sector, cada vez la gente va a querer comer sano. Bueno, ahí está la fiesta de mis perros. La gente va a querer comer más sano, entonces comercio justo es una alternativa de que podamos implementar el certificado orgánico, una buena parte de nuestros productores para el consumo local y para el consumo internacional. Y entonces el otro sector, Alejandro, 7.793 asociaciones sin fines de lucro registradas en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, manejan 2.000 millones de pesos del presupuesto nacional y manejan más de 7.000 millones de pesos, más de 7.000 millones de pesos en donaciones nacionales e internacionales. Estamos hablando de un sector que está entroncado en los problemas sociales, en los problemas de las comunidades, y si ese sector se duplican los ingresos y se monitorean y se fiscalizan para una buena ejecución, entonces tenemos unos interlocutores muy interesantes para trabajar en las comunidades, para trabajar en los diferentes sectores. Y ahí yo incluyo incluso lo que es la responsabilidad social desde la gremialidad. Es decir, ¿cuántas organizaciones de micro, pequeña y mediana empresa hay en la República Dominicana? Miles. Entonces, poniendo esas organizaciones a dar servicio, articulándole una base, una estructura tecnológica, una estructura gerencial que le puedan dar servicios asociados, entonces los gobiernos y las instituciones públicas pueden usar esa estructura para llegar a una mayor cantidad. Es decir, como dice un amigo mío, apoyar a los que apoyan. ¿Verdad, Alejandro? Bueno, en ese sentido yo también, en la parte de la economía solidaria, están las cooperativas. Yo creo que, aunque cuando el presidente de la República autorizó unos 20.000 millones para que fueran colocados al 3.5%, o sea, de costo, contra un 8% para que lo pongan allá, yo creo que como es dinero de esos bancos, no puede ser la cooperativa, pero puede mover el Banco Central de los recursos que tiene para eso,
dedicarlos a ponérselo al 3.5% a las economías solidarias, o sea, a las cooperativas, y que ellos a su vez puedan proponerle a sus clientes al 8%. Y creo que llegaría un dinero, porque usted sabe muy bien que el que puede coger esos niveles no va a estar en la banca formal. O sea, la banca formal, que es no es que la dueña son los ahorrantes de ese dinero. Ellos son los administradores. Exactamente, pero ellos son los administradores de ese dinero que cuando usted le liberan dinero del Banco Central, del encaje legal, es un dinero que es cero costo para el banco. O sea, cuando se lo liberan y le dicen, cobre el 8%, es un 8% de beneficio neto que tienen por colocar esos dineros. Pero ellos no lo van a colocar donde estén otros sectores, porque no es, aunque están reguladas por la parte de la superintendencia, no, ¿cómo se llama? Lo de las, caramba, bueno, por el IDECOP, no tienen encaje legal. Entonces, al no tener encaje legal, no pueden utilizar ese dinero que se está desencajando de la banca formal. ¿Me entienden? O sea, no hay forma de cómo meterle dinero a la economía solidaria si no sea a través de una política directa del Banco Central. Bueno, pues yo estoy de acuerdo con tu posición y quiero, como me hiciste una pregunta muy interesante de cómo se va a recomponer y cómo se va a reestructurar esto, los economistas más prestigiosos a nivel mundial en estos momentos están planteando, como el caso de Paul Krugman, un premio Nobel de Economía muy destacado en Estados Unidos, el caso del creador de la globalización, que yo le llamo el arrepentido, Joseph Stiglitz, el caso de Thomas Piketty, que es el economista más prestigioso de Francia y de Europa en esta coyuntura, están planteando volver hacia adentro. Es decir, que todo ese esfuerzo que se hizo por poner a depender nuestras economías del mercado internacional. Pero Leo, perdona, pero tenemos que hacer unos mensajes comerciales. Y bueno, sigue entonces en el próximo segmento para eso. El señor director, por favor.